Buenas tardes a todas y todos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, agradece su interés para el desarrollo del cuarto taller de análisis de sentencias virtual del año 2021. Las reglas generales para el desarrollo de la presente actividad de vinculación son: tener sus cámaras encendidas para una mejor interacción. Deseamos ofrecer una experiencia personalizada, por lo cual se solicita poner en su perfil de la plataforma su nombre tal y como se registraron y no con el nombre del dispositivo desde el cual se vinculan a la presente actividad. Su nombre será el único dato con el cual se acreditará su asistencia y posterior envío de su constancia por correo electrónico. Por favor, no reporten su asistencia en el chat. Para la entrega de la constancia es fundamental permanecer en el taller hasta su conclusión. Sus micrófonos estarán cerrados para evitar que se filtren ruidos ajenos. Respecto de las preguntas que deseen generar, estas podrán ser formuladas y subidas al chat de la plataforma en cualquier momento de la actividad y serán leídas por la moderadora en cuanto la ponente dé pauta. Para evitar el extravío de preguntas, les pedimos no pongan su asistencia en el chat. Preguntas concretas ayudarán al uso eficiente del tiempo de la presente actividad de vinculación. Los talleres de análisis de sentencias van dirigidos a estudiantes, a la sociedad civil y al público en general y tienen por objetivo explicar en un lenguaje claro el recorrido impugnativo de la sentencia que se analiza, los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales electorales, los razonamientos que llevaron a sostener cada postura y la importancia, alcance y relevancia de esa decisión para la sociedad en general. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, Leticia Victoria Tavira, quien realizará el análisis de las sentencias correspondientes al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 9914 del año 2020, relacionado con la paridad de la integración de los OPLES, y el recurso de reconsideración 65 del año 2021, relacionado con la vía alterna para el acceso a los cargos de elección popular. La magistrada Leticia Victoria Tavira es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Desde 2002, comenzó a forjar su trayectoria en la materia electoral, en el ámbito administrativo, pero primordialmente en el jurisdiccional. En 2017, fue designada por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México. En adición a lo anterior, se ha desempeñado como docente y ponente en foros nacionales, así como autora de publicaciones en materia electoral. Para moderar y conducir este cuarto taller de análisis de sentencia virtual, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien en este momento cedemos el uso de la voz. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor José Luis Vargas Valdés, así como de las magistradas y de los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabaja con decisión en los objetivos institucionales establecidos por el magistrado presidente, los cuales están abocados a la consolidación de este tribunal como una institución abierta al diálogo, cercana a la ciudadanía y comprometida con la igualdad de género. Así, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, como área administrativa jurisdiccional, enfocada en la vinculación ciudadana y el fortalecimiento institucional, focaliza sus recursos humanos y tecnológicos para hacer de los retos de la actual coyuntura una ventana de oportunidad hacia la innovación y la intensificación del contacto con más mexicanas y mexicanos y con sus instituciones.
acercando la cultura de la legalidad a segmentos poblacionales cada vez más amplios y plurales. Los talleres de análisis de sentencias virtuales han encontrado continuidad en el presente año gracias al interés de las autoridades electorales jurisdiccionales por mantener y reforzar el lenguaje ciudadano como un instrumento para el diálogo y la reflexión sobre la fuerza transformadora de las sentencias que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus salas regionales, así como los tribunales electorales locales, emiten en favor de la justicia, la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión y el pluralismo. Desde esta perspectiva, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales tiene el agrado de recibirlas y recibirlos en este cuarto taller de análisis de sentencias virtuales, y para el desarrollo de esta sesión de trabajo, como ya lo presentó el maestro Jesús Hernández, tengo el gusto de presentar y recibir a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, la maestra Leticia Victoria Tavira, quien nos guiará en la reflexión sobre estas importantes sentencias, por lo que siendo las 12:06, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable y sin más cedo el uso de la voz a nuestra invitada experta, la maestra Leticia Victoria Tavira, magistrada electoral del Estado de México. Bienvenida, magistrada. Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias primero a Jesús Hernández por la generosa presentación y bueno, agradezco a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la amable invitación, pidiéndote, Alma, por favor, ser el conducto para enviar mis saludos al presidente de la Sala Superior, magistrado José Luis Vargas, así como a las magistradas y magistrados que la integran. Pues agradezco de verdad la distinción de la invitación, ya que para mí es un honor de verdad participar en eventos como el que hoy nos ocupa, de gran calado, que nos vincula con la sociedad, con estudiantes y demás público interesado a fin de dar a conocer sentencias relevantes en materia electoral, que dan cuenta de la trascendente función que implica la administración de justicia, pues sin duda alguna los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales en materia electoral consolidan la confianza ciudadana en sus instituciones y fortalecen el Estado constitucional y democrático de derecho. Entrando en materia con las sentencias que me voy a permitir comentar, en primer lugar, haré alusión a la recaída en los juicios ciudadanos 9914, 9974, 9975 y recurso de apelación 97, todas del año 2020, resueltos en sesión pública por videoconferencia el 20 de octubre de esa anualidad. Elegí esta sentencia por dos razones. La primera, por tratarse de un asunto de mi entidad federativa, Estado de México. Y la segunda, por la importancia y trascendencia del tema, pues se trata de la designación de 3 mujeres para ocupar las consejerías del Instituto Electoral del Estado de México, con motivo de la conclusión del encargo de igual número de integrantes de ese máximo órgano de dirección. Es decir, el año pasado, en octubre, concluyeron su encargo 2 consejeras y 1 consejero, poniendo en claro cómo debe entenderse el principio de paridad. Eso es lo que vamos a ver en la sentencia. Por lo que esta sentencia de la Sala Superior confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de designación de esas 3 consejerías por los motivos que enseguida veremos. Fueron materia de análisis 4 actos impugnados. Veamos. Tenemos en pantalla la convocatoria, el oficio del subdirector de proyectos, en el que se le dijo a uno de los actores que no podía programarse en fecha distinta el examen de conocimientos del procedimiento de designación. Un segundo oficio, ahora del secretario, en el que se le dijo al referido ciudadano
que no era posible reprogramar la fecha del examen de conocimientos. Y otro acto fue la propia designación de consejerías por parte del Consejo General del INE. Los dos primeros actos, quiero adelantarme diciéndoles que fueron declarados improcedentes, es decir, la convocatoria, esto fue declarado así por extemporánea, ¿no? Se llegó a la conclusión en la sentencia de que la impugnación respecto a este tema, el de la convocatoria, fue extemporánea. El oficio del subdirector de proyectos también fue improcedente porque fue materia de análisis en un juicio diverso, el sub JDC 1687 del 2020, por lo que precluyó el derecho para impugnarlo. Ahora, como ya se había admitido el asunto, respecto de esos dos asuntos, se propuso el sobreseimiento de esos actos. Por lo que para el estudio de fondo se analizaron los dos actos reclamados restantes, es decir, el oficio del secretario técnico de fecha 26 de septiembre, donde se le dijo a uno de los tres actores que era imposible concederle una prórroga para realizar su examen de conocimientos. Y propiamente la designación de tres consejerías. Cabe destacar que este acto fue impugnado por todos los actores, es decir, por dos ciudadanos y un partido político. Ellos son los actores en todos los medios de impugnación, dos ciudadanos y un partido político. Vayamos desglosando el asunto y pues rápidamente quiero explicarles el contexto. El 19 de junio de 2020, el Consejo General del INE emitió convocatoria para la designación de consejerías en 19 estados de la República Mexicana, entre ellos el Estado de México. Los dos ciudadanos actores obtuvieron su registro para participar en el procedimiento. Uno de los actores, durante el procedimiento, enfermó de neumonía típica y posible COVID-19, incluso se indica en la sentencia que estuvo internado, motivo por el cual el actor solicitó en 2 ocasiones reprogramar su examen de conocimientos. El otro actor presentó su examen, realizó su ensayo presencial y fue entrevistado. Es decir, cumplió con todas las etapas previstas en la convocatoria. Previo el cumplimiento de las etapas que ya comenté, establecidas en la convocatoria, el 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE designó a 3 mujeres para consejeras del Instituto Electoral del Estado de México. Inconformes con el procedimiento de designación, los 2 ciudadanos y el partido político que les comento presentaron sus respectivos medios de impugnación para combatir la designación porque estiman vulnera el derecho a participar e integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Estos son, a grandes rasgos, los antecedentes del caso. La Sala Superior analizó las demandas, ¿no?, para advertir lo que realmente planteaba la parte actora e identificar los actos impugnados, que como ya comenté fueron 4, de los cuales 2 de ellos, igual ya lo referí, fueron sobreseídos. En la sentencia se identifica que lo que los actores querían es que la Sala Superior dejara sin efectos la designación realizada por el INE. En concreto, uno de los actores pretendía que cuando su salud lo permitiera, presentara el examen de conocimientos y de resultar con calificación adecuada, se le considerara para seguir en las siguientes fases. Y por supuesto, también se inconformó de la propia designación. Este actor dijo en su demanda que al ser diagnosticado con neumonía típica y posible COVID-19, estuvo imposibilitado para presentar el examen, que debía respetarse su derecho a la salud y a integrar órganos electorales. Por eso solicitaba continuar en el procedimiento. Por su parte, el otro actor en concreto comentó que no se respetó el principio de paridad, porque debía designarse a un hombre para que el Instituto Electoral se integrara con 4 y 3 personas de un género.
y como medida de compensación, este actor solicitó se le designara a él como consejero. Dijo en su demanda que no se respetó el principio de paridad, ni la legalidad, la certeza, objetividad, pues seleccionaron solo a mujeres, contrario a la actual normativa constitucional y legal de la paridad de género, lo que provocó discriminación hacia el género masculino. Argumentos de este actor. Incluso dijo que no se publicaron las cédulas de resultados integrales de las y los aspirantes mejor calificados y considera que en el examen y en su currículum él está mejor calificado que 2 de las designadas. La sala superior entonces advirtió que tenía que resolver 2 cuestiones. La primera es si fue adecuado negarle a un actor una nueva prórroga para presentar el examen cuando su salud seguía afectada. Y si fue correcto que la designación de 3 consejerías fuera solo para mujeres, o por el contrario, se vulneró la paridad en perjuicio del género masculino y por eso correspondería al menos designar a un hombre. Eso es lo que determinó o advirtió que tenía que resolver la sala superior. ¿Qué resolvió entonces la sala superior? Miren ustedes, la sala superior decidió que los argumentos del actor relativos al tema de salud eran infundados. Empecemos por este tema, del tema de salud. Eran infundados porque no se vulneró su derecho a la salud. Por el contrario, se dice en la sentencia, precisamente por su condición de salud, quedó demostrado que el INE realizó gestiones y reprogramó el examen hasta en 2 ocasiones. Pero fueron las propias condiciones de salud del actor las que impidieron que lo presentara. Y por tal situación no podría haberse fijado un plazo adecuado para la debida integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Quiero decirles que la Sala Superior, porque así se advierte en la sentencia, no pasó por alto que si bien el proceso electoral del Estado de México iniciaba en el año de 2021, es decir, en enero de este año, y que al respecto el actor dijo que no se causaría perjuicio si la designación se aplazaba porque no se afectarían disposiciones de orden público. En la sentencia se valoraron las constancias médicas que presentó el actor, así como los oficios por los cuales se le notificó las 2 prórrogas para que pudiera realizar su examen. Y sobre todo se observó que su tratamiento médico continuaría tiempo después, incluso de la designación de consejerías programadas en la convocatoria y cuya fecha era el 30 de septiembre del año pasado. Debo decirles que el propio actor manifestó que por su condición, presentar el examen pues le generaría presión psicológica y afectaría a su salud. Se advirtió con ello pues un reconocimiento expreso del actor que acorde con las reglas de la lógica y la experiencia hicieron prueba plena en su contra, en el sentido de que al menos hasta finales de octubre no podría presentar el examen. Bajo este escenario, entiendo, pues sí, lamentable para el actor, se indica en la sentencia, y con lo cual coincido, que deben salvaguardarse principios como la certeza y la legalidad, que son rectores de la función electoral, para que las actividades previas al proceso electoral y las del propio proceso se desarrollen debidamente. Pues de no hacerlo así, se podría llegar al extremo de prorrogar indefinidamente la función electoral estatal, anulando a la larga el principio democrático de renovación de los cargos públicos locales.
Bien, ¿qué sucedió con los agravios que expresaron los actores relativos a que se vulneraba el principio de paridad al haberse seleccionado solo a mujeres en la integración del Instituto Electoral del Estado de México, discriminando a los hombres? Déjenme decirles que los actores en sus demandas dijeron que para cumplir con la paridad se pudieron designar a 2 mujeres y a un hombre, o incluso a la inversa. ¿Qué pasó con este agravio? Pues miren, la Sala Superior, perfectamente desarrollado, por supuesto, estableció que con la normativa constitucional y legal que tenemos vigente, la paridad se concretiza con parámetros cualitativos y no solo cuantitativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la paridad de género establecida en el artículo 41 de la Constitución no solo es numérica, sino que debe reflejarse en el cambio de estructuras que detiene que las mujeres ocupemos espacios donde antes no se nos veía. Me encanta que en la sentencia se diferencien las dimensiones de la igualdad, pues explica con claridad la igualdad formal, o sea, su reconocimiento en la ley, que garantiza que todas las personas seamos iguales, y la igualdad material o actualmente llamada sustantiva, que tiene presente el lugar que ocupamos, ¿no?, en la sociedad democrática las personas. Y con base en ello, su objetivo es equipararnos para que independientemente de las condiciones, tengamos los mismos derechos y acceso a ellos. Esta, esta sentencia que estamos comentando, por el tema que trata, no solo es justa, sino también muy didáctica. Miren por qué lo digo. La sentencia le dice a los actores, pero no solo a ellos, sino pues a todas las personas que estamos obligadas a su lectura por los motivos que quieran, académicos, jurídicos, de comunicación, jurisdiccionales, que la línea jurisprudencial de la Sala Superior sobre la aplicación del principio de paridad ha hecho notar que no es un techo, sino un piso mínimo de participación política de las mujeres, que obliga a que se adopte un mandato que optimice de manera flexible la participación mayoritaria de mujeres más allá de los números, del 50% de cada género. En este argumento, la sentencia nos remonta al principio de progresividad como prohibición de regresividad, porque las autoridades debemos garantizar de la mejor manera posible la protección de los derechos humanos sin poder retroceder en la protección que hemos alcanzado. Por lo que el derecho a la igualdad sustantiva hoy día radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, de modo real y efectivo. Y esto significa que en algunos casos tenemos que remover, que quitar obstáculos que impiden a integrantes de ciertos grupos sociales en situación de desventaja ejercer derechos. Por ello, la sentencia nos ilustra que si bien la paridad en términos numéricos solo implica el 50% de cada género, lo cierto es que no se vulnera el principio si se rebasa ese porcentaje en las designaciones a favor de las mujeres. E incluso, en ciertos contextos, si llegara a integrarse totalmente por mujeres, tampoco se vulnera. Por lo que el contexto real, ¿no?, de nuestro país y propiamente del Estado de México, el cumplimiento de la paridad en la integración de órganos de decisión pública y en especial de los electorales, no ha sido favorable para las mujeres, pues siempre hay mayoría de hombres. Aquí es donde la sentencia hace un interesante análisis histórico y estadístico de acceso de las mujeres a cargos de juez o magistraturas en el Estado de México, que arrojó como resultado que existe una subrepresentación de mujeres, es decir, una baja
representación de mujeres. Este ejercicio también lo realizó en la conformación del Consejo General del IEM desde sus inicios a la fecha. Y es donde quiero, si me lo permite el auditorio, abrir un paréntesis para hacer público sus 25 años de vida institucional, tanto del Tribunal Electoral del Estado de México como estoy hablando del Instituto Electoral del Estado de México, quien se ha caracterizado por ser un instituto electoral confiable y cercano a la ciudadanía. Enhorabuena por estos primeros 25 años de vida institucional. Cierro mi paréntesis. Es inevitable decirlo de la conmemoración. En la sentencia se hace notar que desde 1996 al 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral se ha integrado por 7 consejerías y que en esos 24 años se integró por mayoría de hombres. E incluso en 4 periodos, o sea, en 9 años consecutivos, se conformó únicamente por hombres. Así que aunque pudo mejorarse el acceso para las mujeres, no ha habido equilibrio en la conformación de órganos en el Estado de México. Aquí encuentro un argumento de mucho peso para desestimar el agravio de la parte actora, que precisamente tiene que ver con el hecho de que a pesar de las reformas de paridad, en 24 años, el Instituto Electoral Mexiquense no se ha integrado con mayoría de mujeres, sino hasta la designación que estamos analizando. Y bueno, al margen de la sentencia, quiero comentar que a pesar de los avances considerables que se han dado durante la última década en la perspectiva de género y los mecanismos instaurados para lograr una igualdad real, aún se encuentran sujetos a vaivienes y a la fragilidad de los marcos institucionales. Y en ese sentido, pues las autoridades electorales nos encontramos obligadas en hacer realidad el principio constitucionalidad de paridad de género, tomando como base el derecho a la igualdad y el derecho a una vida digna que eventualmente nos lleve a una verdadera justicia, pues hoy día no se puede entender el ejercicio del poder público sin la presencia permanente de las mujeres. Regresando a la sentencia, considero muy importante el que se haya explicado muy detalladamente que la paridad se hace realidad no solo con los números, sino que debe considerar aspectos cualitativos para evitar la desigualdad de las mujeres como grupo social en la integración de organismos como los institutos electorales. Por lo que para el debido cumplimiento del mandato de igualdad sustantiva, es insuficiente aplicar la norma vigente de paridad en sus términos. Se requiere adoptar medidas que permitan que se trate de manera preferente al grupo discriminado o al que se está en desventaja. En el caso, se justifica este trato preferente hacia las mujeres porque la brecha de género que hay en la integración del Instituto Electoral del Estado de México es mucha, por lo que se les indica a los actores que no resulta viable la designación de las consejerías del Estado de México como lo pretenden, buscando solo nombramientos lo más cercano al 50% de cada género. Pues sería una interpretación literal, una interpretación aislada de la norma, que lejos de contribuir a la paridad, podría llegar a perpetuar o mantener la subrepresentación de las mujeres. Esto lo digo yo. Se trata de ir avanzando, de ir alcanzando espacios más allá de los números, que permitan cerrar esta diferencia numérica que nos distancia de los hombres. Incluso en el tema de la presidencia del órgano máximo de dirección, les comparto que teniendo presente que solo una mujer la ha ocupado, y esto tiene más ya de 18 años, la única presidencia se ocupó en 2003, el INE este año emitió una convocatoria exclusiva para mujeres en el Estado de México
a fin de que la presidencia del Instituto Electoral recayera en una mujer. Ya el desenlace del procedimiento es otra historia. Lo digo así porque se declaró desierto el procedimiento por no haber alcanzado dos de las propuestas para el cargo, la votación mayoritaria que se requiere para la designación. Pero lo relevante del tema de la presidencia es que se necesitan acciones como estas para cerrar la brecha de desigualdad que traemos en estos cargos de dirección. Que empecemos a visibilizarnos como verdaderas opciones para ejercer estos cargos de alta responsabilidad y decisión. Regresando al tema, la sentencia reconoce que para la integración del Instituto Electoral es correcto aplicar la perspectiva de la paridad de género, admitiendo una participación mayor de mujeres que aquella que se entiende estrictamente en términos numéricos, con la finalidad de cambiar la realidad histórica que presentaba el Consejo General, siendo la sentencia muy puntual en establecer el que se nombren más mujeres no es vulnerar el principio de paridad, sino maximizar el derecho y el principio de igualdad como eje en el acceso real de las mujeres a los cargos públicos, como una medida dinámica que acelera, ¿no?, el efecto de la paridad. Es una política pública encaminada a establecer un piso y no así un techo para que las mujeres en igualdad de oportunidades accedamos a cargos públicos electorales. Se indica en la sentencia que fue adecuada la designación de las consejerías, a pesar de que no se haya establecido una medida específica para ello, es decir, que no se haya destinado el procedimiento exclusivamente para las mujeres. No era necesaria para seleccionar solamente a mujeres. Máxime si se considera que con esa acción real del INE se logró por primera vez que el porcentaje de mujeres fuera mayoritario. En mi calidad de juzgadora electoral, me gustaría hacer alusión a que la igualdad de género ha representado un avance significativo al colocarse como imperativo que busca el trato igualitario para las mujeres, así como también hacer nuestra participación más efectiva en las actividades que por años se nos han relegado. Coincido plenamente con la sentencia que desde una visión progresiva, la paridad es un principio que tiene como valor tutelar la igualdad sustantiva de las mujeres por la situación de desigualdad estructural de este grupo social. Es para beneficiar a las mujeres y los hombres no pueden favorecerse de la misma. Entonces se afirma en la sentencia que sí puede generarse paridad nombrando mujeres en más del 50%. Incluso, reitero, en ciertos contextos se puede llegar a nombrar a la totalidad de integrantes, pues justamente para eliminar los obstáculos que limitan en los hechos el pleno desarrollo de las mujeres y su participación efectiva en la vida pública. En cuanto al agravio que refiere uno de los actores, recordarán ustedes, relativo a que se le discrimina al ser parte del género masculino que a su parecer queda ahora subrepresentado, o sea, minoritariamente representado, excluyéndolo indebidamente y vulnerando su derecho a integrar el órgano, con el impecable argumento de que la discriminación en términos del artículo primero, último párrafo de la Constitución General, opera para grupos sociales vulnerables o excluidos en sus derechos, llámese mujeres, indígenas, migrantes, entre otros, se le dice a la parte actora que la discriminación no aplica para el grupo predominante en la vida social, en la vida cultural, en la vida política, lo que incluye la integración del Consejo General del Instituto Electoral, reiterando que el nombramiento de 3 consejeras para el Estado de México es acorde al principio de paridad constitucional y por lo mismo tampoco se vulnera el derecho del ciudadano actor a integrar órganos. Finalmente, respecto de esta sentencia, es importante comentarles que si bien
La sala superior le otorga razón al actor sobre que fue indebido que se omitiera la publicación de los resultados de la valoración curricular y la entrevista de los y las aspirantes. También es cierto que se dejó muy claro que ello fue insuficiente por sí mismo para modificar o para revocar la designación, de manera que esa falta no cambiaría tal acto, porque no es una irregularidad invalidante. Concluyendo con la confirmación del nombramiento de las 3 consejerías del Instituto Electoral del Estado de México. Bien, como vimos, se trata de un tema sumamente importante que cuestiona la designación mayoritaria de un género respecto del otro, en la integración del órgano máximo de decisión de un instituto electoral local, donde finalmente la Sala Superior ya sentó precedente, incluso este asunto que analizamos contribuyó para integrar jurisprudencia en el tema formalmente obligatoria, y la jurisprudencia que les comento es la número 2/2001 del rubro paridad de género, la designación mayoritaria de mujeres en la integración del Consejo General de los organismos públicos locales electorales maximiza la igualdad sustantiva. Y bueno, pues hasta aquí dejaría el tema de la primera sentencia y quedo atenta para las preguntas que en el caso pudiera haber del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Pues iniciando, digamos, con las preguntas que tenemos ahorita para esta primera parte del análisis, me gustaría abrirle el micrófono a Miguel González Madrid, solo pidiendo concreción, por favor, en su comentario y pregunta. Sí, gracias. Mire, es interesante esta sentencia y mi pregunta concreta es, ¿por qué habría de autorizarse una excepción en el caso de concursantes para ocupar un cargo para el desempeño de la función electoral, si ello no está determinado en la norma? Y la pregunta siguiente es, ¿o acaso la autoridad electoral deberá en todos los casos actuar mediante excepciones indeterminadas? Y desde luego que lo mejor es que todo esté en la norma. Muchos casos han sido resueltos a golpe de sentencia de manera acertada. Es cierto, el tribunal ha ganado mucho prestigio en este sentido. Me parece que se está impartiendo justicia en sentido pleno, pero esa es la pregunta que por el momento tengo. Muchas gracias, Miguel González, por la interesante pregunta. Por supuesto, en un ideario, ¿no? En un ideal, pues quisiéramos que todos nuestros derechos estuvieran plenamente reconocidos en la ley. Y creo que se está avanzando mucho en el tema. Pero en concreto, debemos también reconocer que, como lo establece nuestra Constitución Federal, hay grupos vulnerables. Hay grupos vulnerables que por años no han tenido atención en el ejercicio de sus derechos. Y creo que corresponde a las autoridades, como lo dice muy claramente en la sentencia, pues estar muy atentos a estas necesidades. Que siempre se establezcan excepciones dependerá de cada caso en concreto. Si aplican, y a esas les llamamos acciones afirmativas, aplican para los grupos que históricamente han sido excluidos de privilegios. Y en este caso, en esta sentencia, yo considero que claramente queda determinada esta exclusión por parte de mujeres para que ocupen cargos de dirección. ¿Por qué entonces no limitar la designación al 50% que determina la paridad? Porque la paridad, en esos términos, como se dice en la sentencia, no debe ser numérica, sino debe ser cualitativa. Es decir, si hay posibilidades reales de que más mujeres con el perfil idóneo puedan acceder a cargos de dirección, se deben considerar. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es limitar o acercar esta brecha que traemos de desigualdad. Las mujeres traemos este atraso en la ocupación de cargos públicos
por la historia que traemos del patriarcado, del machismo, donde históricamente pues a nosotros siempre se nos veía o se nos determinaba en los espacios privados. Y a medida de que ha pasado el tiempo, las mujeres también queremos participar en la vida pública, también queremos formar parte de los órganos que toman decisiones. Y es ahí como poco a poco se ha avanzado en el tema, pero no ha sido suficiente. Que si bien es cierto, ahorita la paridad establece el 50%, no es suficiente para que ya estemos en una plena igualdad. Estamos todavía así, aunque la paridad ya sea numérica en el 50%. Nuestra brecha histórica nos está haciendo, todavía nos separa de los hombres, y entonces a través de estas acciones afirmativas se puede que las mujeres, o se vale jurídicamente que las mujeres se nos permita, se nos dé acceso a estos cargos de designación. Hasta aquí dejaría mi respuesta, Miguel. Muchas gracias. Hay una pregunta, magistrada, de Roberto García Rodríguez, de Tampico, Tamaulipas, y pregunta, ¿hasta qué efectos jurídicos contempla la cobertura jurídica de la igualdad y sanciones en materia electoral? ¿Me puedes, por favor, Alma, repetir la pregunta, por favor? Se me fue un poquito el... Con mucho gusto. ¿Hasta qué efectos jurídicos contempla la cobertura jurídica de la igualdad y las sanciones en materia electoral? ¿Hasta qué efectos jurídicos contempla la materia de igualdad? Pues es complejo, porque también dependerá de cada caso. Si en un caso en particular, como el que estamos ahorita estudiando, de la integración del Instituto Electoral, se advierte que se necesitan más mujeres para que participen, para integrarlo y así poder cerrar un poquito la brecha. Digo, yo no lo llamaría sanción, ¿no? Yo lo llamaría determinación. Entonces, esta determinación de integrar más mujeres para que esta paridad pueda lograrse materializada, o la paridad sustantiva de la que estamos hablando, para que las mujeres empiecen a escalar y poder llegar un poquito a esta igualdad. La igualdad será así, ahorita estamos así. Entonces, si hay opción de que las mujeres puedan ir escalando, como en este caso, porque el perfil lo permite, porque están inscritas, y para poder cerrar esta brecha y compensar a mujeres en estos puestos donde no ha habido mayoría, donde no ha habido presidenta que ocupe un cargo de dirección, entonces la determinación es muy válida jurídicamente. Gracias. Quisiera abrirle el micrófono a Víctor Salomón Balcázar para que lleve a cabo su pregunta a la magistrada. Adelante. Sí, gracias. Gracias, magistrada Leticia. Es un gusto y excelente exposición, pero quisiera saber en su opinión, ¿cuándo cree usted, en qué tiempo llevará a que converja esa igualdad con la paridad de género? ¿Cuándo cree usted, en su opinión, que podemos llegar a determinar que se dé esa igualdad entre hombre y mujer en estos aspectos electorales que es muy debatible, que habrá muchas opiniones encontradas, en que también al hombre se le afecta de manera a veces hasta pareciera en contra de, pero que al final de cuentas sí es maximizando el derecho, o en estos casos el principio de paridad? ¿Cuál sería su opinión? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. ¿Cuándo se terminará, o cuándo llegaremos, cuándo la brecha se cerrará, o cuándo estaremos ya en un plano de igualdad? Pues cuando ya no se cuestione, ¿no?, que haya más mujeres que hombres, porque en el sistema patriarcal en el que históricamente hemos vivido, nunca se cuestionó que los hombres fueran mayoría.
¿no? Entonces, por lo que es el momento de tomar decisiones. Hay estudios que indican que se requieren hasta 100 años, 100 años para que las mujeres podamos estar más o menos en un plano de igualdad. Por supuesto, habrá que valorar, como lo vuelvo a reiterar, cada caso en concreto, porque considero, ¿no? Es un caso hipotético que sí, ya hay mayoría actualmente, en el caso que estamos analizando, de consejeras integrando el IEM, entonces podamos empezar mutuamente a compartir espacios, ¿no? Que ya se integró mayoritariamente, ahora la siguiente renovación, porque recuerden que es escalonada, vamos a poner a hombres. El caso que quiero poner como ejemplo es el Tribunal Electoral del Estado de México, donde debido a la reforma pasada de la electoral, sí previó el legislador establecer mayoría alternada en la integración del Pleno. Solamente, digo, me hago cargo de lo que voy a decir, y por supuesto es un auditorio académico, pero yo es lo que opino por la conformación y el diseño de este artículo que lo prevé. Dice que la integración del Pleno será de mayoría alternada. En este momento somos 2 magistradas que estamos integrando Pleno y 3 magistrados que también integran Pleno, lo cual implica que hay mayoría de hombres. Y mi lógica o de la interpretación literal de ese precepto me lleva a concluir que la renovación o la vacante que se genere por esta situación escalonada que traemos en el encargo, las magistraturas, la próxima vacante que sale y que se genere tendrá que ser ocupada por una mujer. Es lo que digo yo nada más, me hago cargo y es la interpretación literal. Ya las circunstancias que sucedan a futuro es otra historia, ¿no? Pero bueno, como está literalmente, yo diría, bueno, si va a ser una mujer, entonces, ¿por qué no desde el principio pues, diseñar una convocatoria exclusiva para mujeres, ¿no? Para no incluso hacer falsas expectativas, ¿no? Estas expectativas, generar expectativas de derecho para los hombres si no vamos a ser designados. Es algo que habrá que valorar y por supuesto lo refiero a las autoridades que se encargan de la emisión de las convocatorias. En el caso del tribunal lo es la Cámara de Senadores. En el caso del INE, perdón, de las consejerías de los organismos públicos locales lo es el INE. Habrá que valorar justamente a lo mejor para no generar esta expectativa que quizá conduzca a pensar que pues, si van a designar a mujeres, ¿por qué no desde el principio pues nada más emitir una convocatoria para ellas y me aboco a otra situación, ¿no? Quizá esa pudiera ser parte de la molestia de decir, bueno, pues entonces, ¿hasta cuándo se van a generar acciones para compensar eternamente a las mujeres? No, entiendo, por supuesto, entiendo la pregunta, entiendo la situación, por supuesto no siempre deberá ser así. Creo que un ejemplo que estoy poniendo muy claro es el del Estado de México, del Tribunal Electoral, que pues el legislador sí dijo, bueno, sí, ok, hay que compensar a las mujeres. Y yo creo que advirtió la integración actual y dijo, ok, vamos a que la próxima la mayoría sea mujeres y así vamos escalando. Bueno, la próxima entonces mayoría hombres y es ahí donde vamos incluyendo también a los hombres porque la idea es que no sean excluidos, por supuesto que no es quitarles espacios y precisamente las acciones afirmativas es para cortar ese camino y no tener que esperarnos 100 años. Bueno, pues hasta ahí dejaría la pregunta. Magistrada, le vuelve a preguntar Miguel González Madrid y ahora la voy a leer yo también para dar espacio a más intervenciones respecto a por qué no empujar simultáneamente hacia una nueva generación de reformas legales y constitucionales en el sentido de las nuevas acciones afirmativas. ¿Por qué no impulsar a nuevas? Perdón, Alvita, por favor, es que de repente mi audio se vicia. Sí, ¿por qué no impulsar a reformas legales, sustantivas y también constitucionales en torno a las acciones afirmativas? Es que justamente las acciones afirmativas han ayudado a construir el marco jurídico que tenemos. Pero resulta que cada vez, por supuesto, con todo respeto también lo comento, pues el legislador, ¿no? Dependiendo, advirtiendo estos huecos en la ley, estas situaciones, estos vacíos que va presentando la sociedad,
pues él lo que quiere pues, es subsanar, ¿no? Es compensar. Pero cada vez pues van surgiendo nuevas situaciones y como la ley se está aplicando, la ley vigente está en marcha, se está aplicando, pues no se puede reformar en ese momento, en el caso del proceso electoral, por ejemplo, ¿no? Donde la ley, pues tenemos un límite para hacer reformas, ¿no? Porque debemos darle claridad y darle puntualidad al principio de certeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empujar temas con acciones afirmativas. Después, qué hace el legislador? Pues a invitación, ¿no? A invitación del Poder Reformador, pues nos invita a tener reuniones, no siempre, bueno, no siempre, no, más bien no quiero hablar por años pasados, sino a partir de que yo soy magistrada, nos ha invitado a foros para platicarnos, para ver temas en donde se han ejercido acciones afirmativas y poderlas materializar en la ley. Entonces, por supuesto que se camina en ese marco de, bueno, esta acción afirmativa está resultando beneficiosa, está resultando así, vamos a materializarla en la ley. Pero bueno, también resulta que a veces hay resistencia y no quiero explicar los motivos o no quiero entender motivos por los cuales pueda haber resistencia, pero ante esa resistencia o al no ver materializada esa acción afirmativa en la ley, nada impide que los órganos jurisdiccionales sigamos empujando los temas a golpe de sentencia, como ya alguien lo dijo en el auditorio. Gracias. Mónica Giovanna comenta que a ella le parece que hacen falta más acciones afirmativas a este respecto. Y Luz María Miroslava Farías le manda una felicitación. Gracias. Y también habla y comenta sobre cuándo habrá suficientes mujeres magistradas como en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y bueno, ella comenta que cuando haya 9 las personas quedan impactadas, pero cuando ha habido muchos hombres nunca nadie ha cuestionado. Frase de la jueza Ruth Bader. Gracias, Alma. Muchas gracias, Lucy, por los saludos y la afirmación de Mónica es correcta, ¿no? Con la cual coincido plenamente. Y bueno, pues, ¿cuándo habrá más mujeres? Cuando no se cuestione lo que dije, ¿no? ¿Por qué hay más mujeres en los espacios o por qué solamente se emiten convocatorias dirigidas a ellas? Debemos ser conscientes, de verdad, no somos impostoras, no somos invasoras, más bien no somos invasoras en los espacios, no simplemente que también ya queremos participar en ellos. Entonces, debido a esta situación de que los hombres mayoritariamente han ocupado espacios, ahora que nosotros queremos estar en ellos, pues nos ven como invasoras. Y yo creo que no es así, ¿no? Es simplemente una situación también pues, cultural que traemos, ¿no? Es una situación cultural que poco a poco tiene que irse modificando a través de este cambio de mentalidad, ¿no? Acompañado de las nuevas masculinidades, donde a las mujeres no se nos vea como rival. Y entonces, cuando a una mujer se vea que se está promoviendo para un cargo de decisión, impulsarla, apoyarla y no cuestionarla, sino más bien, pues, acompañarla en este procedimiento de avance. Pues, ojalá que pronto podamos ver a más mujeres en estos espacios y de verdad ya es una realidad en el Instituto Electoral del Estado de México. Actualmente está integrado con la presidenta, que está en este momento en funciones, que es mujer, y 5 mujeres más y un hombre. No es algo que digamos, ay, bravo, lo hemos logrado. No, creo que es válido, creo que se puede en este momento. Seguramente cuando se genera alguna vacante, no dudo de que un hombre pueda llegar también a ocupar ese espacio, pero permítanos, por supuesto, y lo digo así, empezar a hacer mayoría, ¿no? A hacer mayoría en estos espacios, sin que se nos cuestione. ¿Y por qué? ¿No? Pues porque también tenemos ese derecho. Gracias. Abriré el micrófono a Roberto Carlos Farías, Fuentes, que nos está pidiendo el uso de la voz. Adelante, Roberto Carlos. Gracias, Roberto Carlos Fuentes. Ante todo, una cordial felicitación a todas y todos por este esfuerzo que se está haciendo y más con este tema tan interesante. El sentido de mi participación es solicitarle al tribunal que si de alguna manera se debe de contemplar en las licenciaturas de Derecho esta situación de la equidad y género para ir teniendo una cultura ya como tal propia, porque el caso típico ahorita del gobernador, el candidato o quien quería aspirar a ser candidato a Guerrero, pues lo hizo de una manera
mediática, pero en sí no atañe a lo que es y desprestigia y desamerita a las instituciones. Entonces, dentro de esta situación y de lo que nos acaban de dar este análisis de la sentencia, es importante no perder de vista esa capacitación. Finalmente nuestras instituciones lo tienen como el Nacional Electoral a través de su área de educación y capacitación, o ahora con ustedes, que agradezco a la dirección que nos inviten. Pero sí es importante que las licenciaturas de todas las universidades públicas y privadas se concatenen a estos temas, se suban a este tema que ya no es de moda, ni es tópico, ni es típico, sino ya es parte de la agenda gubernamental, ya es parte de la agenda de políticas públicas, y de que de aquí en adelante nosotros como sociedad civil organizada debemos de empoderarnos y más en apoyar a la ciudadanía. Agradezco este esfuerzo que nos están ayudando en darnos luz como abogados, como parte de las instituciones que queremos reconstruir y que las vamos a defender, como decimos los amantes de la tauromaquia, a sangre y arena, que no las desprestigien, porque costó muchas vidas en el 88 y costó mucho sacrificio pasar que dejara de ser gubernamental a ser unos órganos autónomos. Vamos a la defensa de nuestros tribunales y a la defensa de nuestro poder judicial. Muchas que tenga gracias. su autonomía. Es cuanto. Gracias. Adelante, magistrada. Gracias, Alma. Muy interesante tu comentario, Roberto, y por supuesto también yo estaría, y tengo conocimiento que algunas facultades, algunas instituciones, universidades ya tienen como materia ya no optativa, sino incluso obligatoria el tema del derecho electoral. Y bueno, pues en ese sentido valdría la pena que nosotros como que a veces formamos parte de los maestros, ¿no? De los catedráticos de estas escuelas, estar perfilando estos temas, porque son finalmente políticas públicas. Son políticas públicas a las que estamos obligados a implementar las autoridades. ¿Y de qué manera? Bueno, si no tenemos a lo mejor una fuerza tan grande como para llegar a todas las universidades, porque no tengan esta cátedra implementada, es a través de estos foros, ¿no? En ese sentido, yo aplaudo estas acciones del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, porque pues, una política pública es la difusión de nuestros marcos normativos, la difusión de nuestras sentencias, la difusión de nuestra voz como juzgadoras y juzgadores, de tal manera que si no podemos llegar a todo un espacio académico porque estén limitados los perfiles o están limitadas las asignaturas, esto que estamos haciendo, ¿no? Estos foros, los observatorios de participación política de las mujeres, donde también se visibilizan mucho estos temas, están ayudando, están empujando que la ciudadanía tenga conocimiento de derechos, de oportunidades, de los temas de violencia política. Entonces creo que sí, vamos despacio, hay que hacerlo más fuerte, es una responsabilidad de cada quien y de las instituciones, y también como sociedad pues estar muy conscientes de los temas que hoy en día pues están en la mesa, ¿no? Muchas gracias. Para cerrar esta primera etapa de preguntas y permitir que la magistrada Leticia Victoria Tavira continúe con su análisis de la siguiente sentencia, voy a darle la palabra a Valentín Camaño y le pido que sea concreto, y con esto le damos también la pauta a la magistrada para que pueda continuar con su presentación. Adelante. Muchas gracias, Su Excelencia Alma Valdés. Seré breve y corto. Buenas tardes. Mi pregunta en cuestiones de tribunal y de justicia para personas que ya están capacitados con la licenciatura en el sector privado, aunque no haya experiencia, pero sí educativa a través de cada candidato y candidata en términos de género de equidad, ¿por qué no tienen las oportunidades que tienen en México, pero buscan fuera de México para adquirir más experiencia dentro de estas instituciones internacionales para luego regresar, para ya luego dar los puestos locales institucionales ya ahí a través de eso? Porque tiene que ver mucha posición en términos de experiencia, porque tiene que hacer eso en esa perspectiva. Muchas gracias. Gracias, Valentín.
un poquito hablando de la fuga de cerebros, ¿no? Quizá el tema. Bueno, pues, también es una cuestión de, pues, de oportunidades, ¿no? Hay quienes, por supuesto, reconocer el avance que tienen otros países en temas, en América Latina. México está muy avanzado, ¿eh? Digo, pero en Europa quizá, ¿no? Quizá tengan un avance mayor en algunos temas, y de ahí que determinen o decidan las personas, pues ir a experimentarse, ¿no? Ir a profesionalizarse en ciertos temas y regresar, pero aquí mi inquietud es, y que regresen o que ya no regresen. Si regresan, pues qué bueno, ¿no? Vienen más preparados, más profesionalizados, y finalmente pues van a repercutir siempre pues en el bienestar de nuestra sociedad en México. Y si se quedan por allá, pues por falta de oportunidades aquí en nuestro país, eso creo que sí es lo realmente, es un poquito lamentable, ¿no? Porque personas talentosas, por supuesto que tenemos en México, por supuesto que tenemos instituciones que nos pueden preparar para estar muy bien enfrentando retos, enfrentando oportunidades, estar al frente de órganos jurisdiccionales, estar enfrente de los institutos. Hay perfiles, por supuesto que los hay, las oportunidades hay que irlas buscando, hay que irlas preparando, proyectando. Entonces, los dos aspectos son buenos. Si se van para estudiar y regresan, por supuesto hay que buscar el mejor provecho para eso. Y si no regresan, bueno, pues hay que tratar de que no se vayan para empezar, ¿no? Que no se vayan ofreciendo estudios, capacitaciones, y quiero volver a reconocer que estos temas, ¿no? A través de la sala superior, ¿no? De la EGE, ayudan mucho a que nos estemos profesionalizando. Hablemos nada más ahorita de nuestro sector, ¿no? De nuestro sector, de la materia electoral, para que estemos mejor continuamente en el campo donde nos desempeñamos. Gracias. Adelante, magistrada, para que continúe con su análisis. Muchas gracias, Alma. Ahora entonces pasamos al análisis de la segunda sentencia, también de suma trascendencia por los temas que aborda. Se trata del REC 65/2021, que tiene que ver con una problemática del sistema normativo indígena. La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la resolución emitida por la Sala Regional Toluca en el Juicio Ciudadano 308/2020. Y a su vez, esta resolución confirma la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el Juicio Ciudadano Local 156/2020, en la cual se determinó sobreseer, por una parte, parcialmente en el juicio respecto del decreto emitido por la Cámara de Diputados, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código Electoral Mexiquense. Reformas en el tema de la reducción de sindicaturas y regidurías de los respectivos ayuntamientos. Y por otra parte, también se declararon infundados los motivos de agravio sobre omisiones normativas. Son muy interesantes las tres sentencias, pero quiero llamar su atención en la de la Sala Superior, porque por un lado, observó y atendió las facultades que tienen los tribunales electorales respecto del estudio de regularidad constitucional de las normas. Y por el otro, porque analizó de forma pulcra la supuesta omisión de la legislatura del Estado de México de implementar una tercera vía o una vía paralela a la figura de partidos políticos y a la de candidaturas independientes para que las comunidades y pueblos indígenas puedan tener acceso a cargos de elección popular con base en sus regímenes internos de usos y costumbres. La problemática que aborda la resolución causó polémica en el pleno de la Sala Superior. Incluso debo decirles que 2 de sus integrantes formularon voto concurrente. Uno para exponer argumentos para hacer extensivo el derecho de participación y representación política reconocido a comunidades y pueblos indígenas, y el otro voto para analizar la pertinencia de legislar un sistema electoral con el propósito de fortalecer esta participación y representación política.
Déjenme ponerlas y ponerlos en contexto. El 29 de septiembre de 2020 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el decreto 190, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código Electoral del Estado de México, relacionadas, como ya antes lo referí, con la reducción del número de sindicaturas y regidurías que integran los ayuntamientos mexiquenses para este proceso electoral. Bueno, y en adelante, claro, ¿no? Hasta que no haya otra reforma. El 12 de noviembre de ese año, el actor promueve, por su propio derecho y además ostentándose con el carácter de jefe superior del gobierno autónomo indígena del Estado de México, juicio ciudadano local ante el Tribunal Electoral del Estado de México, radicándose con la clave JDSL 156/2020. Por su parte, el actor cuestionó que el decreto afectaba los derechos político-electorales de los ciudadanos indígenas, al no haberlos incluido ni valorar el perjuicio de la reforma en la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Por otra parte, argumentó que la legislatura del Estado de México había sido omisa en legislar la forma en que los integrantes de las comunidades indígenas podían acceder a cargos de elección popular por medio de una tercera vía o una vía paralela a la figura de partidos políticos y a la de candidaturas independientes. El 16 de diciembre del año pasado, el Tribunal Electoral Mexiquense dictó sentencia determinando, ya antes lo comenté, sobreseer parcialmente la impugnación del decreto 190 y declarar infundados los agravios sobre las omisiones normativas planteadas. El 21 de diciembre siguiente, el aquí recurrente presentó juicio ciudadano federal ante la Sala Regional Toluca, radicándose con la clave STJDC 308/2020. El 28 de enero de ese año, la Sala Regional dictó sentencia confirmando la resolución emitida por el Tribunal Local. El 2 de febrero, el jefe superior del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de México interpuso recurso de reconsideración, que es precisamente la sentencia que vamos a analizar. Hasta aquí los antecedentes del caso. Las preguntas constitucionales que subsisten ante la instancia de la Sala Superior son dos. La primera, la omisión de realizar una consulta sobre el decreto 190, si ésta puede considerarse un acto concreto de aplicación, objeto de control constitucional por parte de los tribunales electorales. Y una segunda pregunta, disculpen el ruido, y una segunda pregunta, si nuestra Constitución y los tratados internacionales en la materia reconocen la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas accedan a cargos de elección popular a través de una vía adicional distinta de los partidos políticos y candidaturas independientes. Ante ello, entonces, ¿existe una omisión legislativa inconstitucional o inconvencional? Ya lo iremos viendo. ¿Qué dijo en su sentencia la Sala Regional? Veámoslo por temáticas. El sobreseimiento por falta de competencia para ejercer control constitucional abstracto del decreto impugnado, donde hago un paréntesis para ilustrarles que el jefe superior cuestionó la constitucionalidad y el indebido análisis del Tribunal Local del decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código Electoral Local, por las que se redujo el número de regidurías y sindicaturas de los cabildos, lo que a su decir perjudicaba los derechos de las comunidades indígenas. Fíjense, la Sala Regional estimó que el actor partió de una premisa inexacta al considerar que las normas previstas en el decreto impugnado son autoaplicativas. Afirmó la Sala Regional que las normas cuestionadas requerían de algún acto de aplicación para que
causara una afectación a la esfera de derechos de las personas, es decir, que son de carácter heteroaplicativo. De modo que atender la pretensión del actor se traduce en reconocer que los tribunales electorales cuentan con atribuciones para realizar el control abstracto de constitucionalidad de las normas, lo cual es contrario a lo establecido en la Constitución Federal, pues esto es una facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolviendo la Sala Regional, que fue apegado a derecho la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México para sostener una incompetencia en ese tema. En cuanto a las omisiones normativas planteadas donde el actor cuestionó el indebido análisis, ¿no?, del tribunal local de las omisiones que en su concepto incurrió la legislatura del Estado, al no haber implementado en el Código Electoral del Estado de México una tercera vía distinta de los partidos políticos y candidaturas independientes para que los pueblos y las comunidades indígenas pudieran acceder por medio de sus sistemas normativos a cargos de elección popular. Al respecto, la Sala Regional estimó que las razones expresadas por el Tribunal Electoral del Estado de México se ajustaban al orden jurídico. Por ello, validó que el actor partía de una premisa inexacta sobre la existencia de una omisión o de la necesidad de legislar y normar la forma y los procedimientos mediante los cuales los integrantes de las comunidades indígenas podían acceder a los cargos de elección popular en los ayuntamientos mediante la implementación de una tercera vía que funcionara de forma paralela, ajena, independiente o separada de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, que se rigiera mediante el sistema de usos y costumbres. Circunstancia que, al no estar regulada y reglamentada en la normativa electoral local, actualizaba la omisión de hacerlo. Ese es el argumento del actor. En este sentido, la Sala Regional consideró que la pretensión del jefe superior no tenía sustento o fundamento constitucional para demandar la implementación de usos y costumbres en ayuntamientos regidos actualmente por el sistema de partidos políticos, en el cual el gobierno autónomo indígena del Estado de México incluso sea quien debía designar a las y los candidatos. Aprovechando este argumento, quiero hacer notar que en el Estado de México, no obstante ser la entidad más poblada del país, en mayor o en menor grado existe presencia de personas indígenas en los 125 municipios. Sí tenemos presencia de personas indígenas. Y de acuerdo con información del INEGI, en la entidad, 87 de sus 125 municipios cuentan con población indígena dispersa. En 36 municipios tienen presencia indígena. Y mientras 2 municipios, que son San Felipe del Progreso y Temuaya, son los únicos municipios catalogados como indígenas por el INEGI, debido a que del total de su población, el 50% es población indígena. Y bueno, en la entidad se han identificado 5 pueblos originarios, ¿no?, que es el Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlacinca. No obstante lo anterior, esta información que les acabo de brindar, ni en la Constitución mexiquense ni en el Código Electoral de la entidad se prevé la elección de integrantes de los ayuntamientos por el sistema de usos y costumbres. Y hasta aquí cierro mi comentario, es para poner el contexto de cómo estamos en el Estado de México. Continuando con el tema, la Sala Regional estimó que el actor partió de una premisa inexacta sobre la omisión de legislar una tercera vía de acceso a cargos de elección popular, confirmando entonces que la legislación mexiquense se encuentra ajustada a los parámetros constitucionales, convencionales y legales correspondientes. Es decir, la Constitución se encuentra apegada a derecho cuando solamente establece 2 formas de acceso al poder, ¿no?, de postular candidaturas, a través del sistema de partidos y a través de candidaturas independientes.
enfatizando la sala regional que el acceso a los cargos públicos a través de un sistema de participación política democrática inclusiva y plural garantiza el derecho al voto pasivo tanto para la ciudadanía que no se encuentra sujeta al régimen de usos y costumbres, como el derecho que tienen las comunidades originarias a participar y acceder a esos cargos de elección popular. O sea, pueden hacerlo por esas dos vías. Por tanto, la asociación de personas que representa el jefe superior, pues tiene libre su derecho a acceder a los referidos cargos públicos por la vía de partidos políticos o por la de candidaturas independientes. ¿Cuáles son ahora los agravios del recurso de reconsideración? Fíjense, qué puntual. La Sala Superior lo sintetiza en 3 temáticas. Una primera, que es el individuo análisis de la falta de consulta del decreto a la comunidad indígena como acto concreto de aplicación susceptible de control de constitucionalidad. El jefe superior refiere que no se valoró que los pueblos y las comunidades indígenas fueron excluidos del proceso de reforma, afectando sus derechos con su mera entrada en vigor. Y que con su entrada en vigor afectaron la participación política de los pueblos y comunidades indígenas, sin que previamente el legislador hubiera realizado una consulta pública libre e informada. A su juicio, este es el acto concreto de aplicación. Y bueno, pues dijo que también resulta inexacto que la sala responsable haya afirmado que el control de constitucionalidad del decreto 190 correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vía de la acción de inconstitucionalidad, porque pues, el recurrente como ciudadano no tenía legitimación para interponerla. En la segunda temática, indebida interpretación del artículo 2, apartado A, fracción tercera. El jefe superior indica que fue indebida la interpretación que realizó la sala responsable porque el derecho de participación a través de una tercera vía no deriva de la fracción tercera, no deriva de la fracción 7 que sustentó la sala regional, que regula porque esta fracción 7 regula la figura del representante indígena, sino que se sustenta de la fracción tercera que establece que los pueblos y comunidades indígenas podrán acceder a cargos de elección popular. Adicionalmente señala que en la actualidad ningún partido garantiza el acceso de las candidaturas indígenas a cargos de elección popular, pues no existen acciones afirmativas en ese sentido. En el tercer tema que advirtió la sala, está la falta de congruencia y exhaustividad en el análisis de la controversia, ¿no? En los agravios previstos en la demanda, en las pruebas, en los hechos, así como una denegación de justicia en contravención de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. ¿Qué resolvió la sala superior? Respecto de la primera temática, de los agravios, resolvió que no puede hacerse el control de constitucionalidad del decreto impugnado porque se cuestiona un vicio en el procedimiento legislativo, que es la falta de consulta que les comento. Y en todo caso, la integración orgánica del ayuntamiento es una cuestión que escapa a la materia electoral. Se indica en la sentencia que la determinación de la sala responsable fue ajustada a derecho, pues observó y atendió las facultades de los tribunales electorales respecto del estudio de la regularidad constitucional de las normas, llegando a la conclusión que los tribunales solo podemos realizar un control de constitucionalidad concreto en un acto de aplicación, porque la Constitución General reserva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, de acuerdo con el artículo 105, fracción segunda de la Constitución General. Las salas del Tribunal Electoral están facultadas, se dice en la sentencia, y con lo cual por supuesto coincido, para resolver
sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, cuyas sentencias se limitarán al caso concreto sometido a su conocimiento, lo que no permite los efectos generales de, por ejemplo, la declaratoria de inconstitucionalidad que emite la Corte. Miren ustedes, las disposiciones del decreto impugnado son normas heteroaplicativas que necesitan un acto concreto de aplicación para poder sujetarse al control de constitucionalidad que realizan los tribunales electorales. Requieren de un acto diverso a su sola emisión de la norma para causar ese supuesto perjuicio o afectación que puede ser reparado. El decreto impugnado no realizó alguna afectación respecto de los derechos de la participación política de los pueblos y comunidades indígenas, en la medida en que no suprimió de manera directa alguna prerrogativa, algún derecho electoral previamente establecido en su favor. De ahí la importancia de que yo les contextualizara cómo está el sistema, ¿no?, electoral en el Estado de México, que es un sistema netamente de partidos y de candidaturas independientes como el régimen federal. Concluyendo que la falta de consulta previa alegada por el recurrente, pues, al formar parte de este proceso legislativo, debe impugnarse en conjunto con la norma en abstracto o bien en concreto a partir de un acto de aplicación, pero tiene que haber un acto de aplicación. Y el decreto por sí mismo no es un acto de aplicación. Por lo que las violaciones al procedimiento legislativo escapan de la competencia de la Sala Superior porque se trata de aspectos que guardan relación con temas que pertenecen al derecho en general y al parlamentario y al constitucional en particular, lo cual es ajeno a la materia electoral. Así también la Sala Superior consideró que el tema de la falta o no de consulta previa respecto de la reducción del número de integrantes de los ayuntamientos tampoco podría ser objeto de pronunciamiento, pues escapa a la materia electoral. En la sentencia se detalla que la organización interna y el ejercicio de las funciones administrativas de los ayuntamientos no se ven inmersos en el derecho electoral, ya que atañen a cuestiones relacionadas con sus facultades, así como el diseño competencial, el ejercicio de la función administrativa y la organización de los ayuntamientos. Cierra la sentencia este primer tema, indicando que los vicios legislativos alegados, correspondientes con la necesidad de implementar una consulta previa a la emisión del decreto legislativo, corresponden con un planteamiento de validez de las normas cuyo estudio corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no a los tribunales electorales. ¿Qué resolvió entonces la Sala Superior en la segunda temática de los agravios? Es decir, si nuestra Constitución y los tratados internacionales en la materia reconocen la posibilidad de que los pueblos y las comunidades indígenas accedan a cargos de elección popular a través de una vía adicional distinta de los partidos políticos y las candidaturas independientes. ¿Qué resolvió? Bueno, y en esta medida, si existe una omisión legislativa inconstitucional o inconvencional. El problema constitucional detectado por la Sala Superior a resolver fue en realidad si nuestro marco normativo vigente o convencional reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a postular candidaturas a cargos de elección popular a través de una tercera vía o vía paralela, ¿no? Vía paralela a los partidos políticos y a las candidaturas independientes y que se base exclusivamente en sus usos y sistemas normativos internos. Bien, veamos qué pasó al resolverse este agravio. La Sala Superior, después de analizar detalladamente si constitucional y convencionalmente se determina esta obligación exigida por el recurrente, donde quiero resaltar una situación muy valiosa de la sentencia.
reconoce una pretensión pues constitucionalmente auténtica, válida en la demanda del recurrente, en la medida de que se trata pues, de un tema muy sensible, en que la materia de la controversia se inserta, ¿no?, en uno de los temas más relevantes y complejos de la agenda política nacional, pues las demandas provenientes del indigenismo, ¿no? Y así lo dice la sentencia. O sea, lo reconocemos, que es un tema sensible, que viene de un tema que es de agenda nacional, y con estas, pues las condiciones e instrumentos que ha elaborado nuestro poder de reforma, o sea, el constituyente, para lograr condiciones de paz, el establecimiento de instancias de comunicación y el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Fíjense, en una muy interesante, necesaria, ¿no?, gama histórica, se narra en la sentencia cómo se llegó al reconocimiento constitucional de las diferencias culturales, distinguiendo 4 etapas que nos llevaron a la construcción que hoy tenemos de nuestro constitucionalismo pluricultural. La primera etapa, que se describe y se detalla perfectamente en la sentencia, abarca de 1910 a 1934. Una segunda de 1934 a 1940. Una tercera fase entre 1940 y 1976. Y la cuarta etapa, que la sentencia enmarca a partir del año de 1990, con la necesidad de exigir que el orden jurídico mexicano reconociera a los grupos indígenas como nuevos sujetos de derecho. Y a partir de ahí, el reconocimiento, ¿no?, de ciertas prerrogativas y obligaciones. La sentencia explica cómo es que a partir de esta emergencia legislativa en materia indígena, condujo al Estado mexicano, ¿no?, a impulsar y adoptar reformas constitucionales encaminadas a visibilizar a los pueblos y a las comunidades originarios. De verdad, una belleza narrada en la sentencia, que de verdad, si no la han leído, invito a que lo hagan. De tal manera que el 28 de enero de 1992 se narra en la sentencia, se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma trascendente en materia indígena, a partir de la cual se modificó el artículo 4 de la Constitución para reconocer el carácter pluricultural del país. Con cuatro enunciados básicos que dejaron patente un Estado preocupado por la tutela de derechos de los pueblos indígenas. Viene una posterior reforma al artículo 2 constitucional en el año de 2001, mejor conocida como la Ley Indígena, que se detalla con lujo en la sentencia. Y se dice que a raíz de estas modificaciones constitucionales, el poder de reforma ha ido perfeccionando, ¿no?, y ampliando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, hasta llegar a la reforma del 22 de mayo del año de 2015. La Sala Superior estimó que, en el caso, sería muy útil emprender una interpretación causal y teleológica del artículo 2, apartado A, de la fracción tercera, a partir de los documentos parlamentarios que conformaron el proceso de reforma constitucional de ese año. Escarbar y checar documentos históricos. La Sala realizó esta interpretación para advertir que, contrario a lo que argumenta el recurrente, el poder de reforma no tuvo como finalidad implementar una tercera vía o una vía paralela para garantizar la participación política de los pueblos y comunidades indígenas distinta a la de los partidos políticos y candidaturas independientes. Este ejercicio arrojó que los elementos relevantes que motivaron la reforma del artículo 2, apartado A, fracción tercera de la Constitución, fueron, por un lado, establecer principios de igualdad y de equidad con perspectiva de género, ¿no?, para garantizar que hombres y mujeres indígenas pudieran ejercer sus derechos político-electorales. Ahí está el acceso a cargos de elección popular. Y por el otro, evitar que las prácticas comunitarias de usos y costumbres limitaran el derecho constitucional de participación política de ese sector de nuestra sociedad. La finalidad de la reforma no fue que las legislaturas regularan una vía paralela para que los pueblos y comunidades indígenas pudieran acceder a cargos de elección popular.
el objetivo radicó en que los usos y costumbres no fueran un impedimento para que mujeres y hombres indígenas electos democráticamente pudieran desempeñar un cargo, precisamente con la finalidad de garantizar los derechos humanos dentro del Pacto Federal. Es de relevancia que en la sentencia se diga que el artículo 2, apartado A, fracción tercera, no puede leerse de manera aislada, ¿no? Sino para dotarlo de sistematicidad y congruencia, tiene que interpretarse, leerse, analizarse, insertarse en conjunto con el resto de las disposiciones que regulan los mecanismos para acceder a cargos de elección popular. Y en ese sentido, fue el propio legislador quien admitió que el acceso al poder público puede hacerse únicamente a través de dos vías: partidos políticos y candidaturas independientes. De manera que la Sala Superior concluye con que la Constitución no establece una tercera vía paralela a los partidos políticos y a las candidaturas independientes para postular a cargos de elección popular candidaturas indígenas derivadas exclusivamente del sistema normativo interno. Su derecho político electoral de acceder a los distintos cargos de elección popular lo tienen a salvo, así se dice en la sentencia, lo tienen a salvo ya sea por la vía de partidos políticos o por la de candidaturas independientes. Ahora bien, en el método de estudio empleado en la sentencia, se estableció determinar si esa obligación puede entonces desprenderse del marco convencional al que está sujeto el Estado mexicano, llegando a la conclusión de que si bien los estados están obligados a reconocer derechos de participación y adoptar medidas que permitan a los pueblos y comunidades indígenas acceder a cargos de elección popular, de ninguna manera condiciona a que esto sea a través de la modificación de los sistemas electorales que cada estado emplea, como el nuestro, sistema de partidos y candidaturas independientes. Se dice en la sentencia que el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado, ni una modalidad determinada de ejercer los derechos a votar y ser elegidas o elegidos. Y pues con base en lo expuesto, la Sala Superior compartió la conclusión a la que llegó la Sala Regional en el sentido de que ni la normativa constitucional ni la convencional se desprende alguna obligación de implementar un modelo electoral en el que los pueblos y las comunidades indígenas accedan a cargos de elección popular a través de una tercera vía, ¿no? Obligar a que se emita esa regulación constitucional o convencional en sede jurisdiccional, ¿no? A través de las sentencias, podríamos llevarnos, se indica en la sentencia, a quebrantar no solo el principio de la división de poderes, sino la integridad del sistema electoral. Y con la unidad política que comparte el Estado mexicano, en la medida en que reconoce que la ciudadanía puede acceder a cargos de elección popular a través de los partidos políticos y candidaturas independientes. En este sentido, la previsión de una vía paralela a los partidos políticos y candidaturas independientes corresponde al legislador estatal en ejercicio de su libertad configurativa, o en todo caso, el legislador federal a través de una reforma constitucional por tratarse de una cuestión que involucra aspectos económicos, sociales y políticos, cuya valoración escapa de las facultades concedidas a la Sala Superior como Tribunal Constitucional. Esto es muy importante. Se dice que si bien no existe alguna obligación de implementar una vía, la vía propuesta, y por lo tanto no se actualiza alguna omisión legislativa, la Sala tampoco advierte un impedimento constitucional o convencional en ese sentido. Hasta aquí, esto es lo que me parece sumamente importante y valioso. Tampoco hay un impedimento constitucional o convencional en ese sentido. Pero en todo caso, existe una cortesía
a favor del legislador estatal o del legislador nacional para establecer el sistema electoral que corresponda de manera adecuada a circunstancias determinadas, ¿no? De cada entidad, de cada estado, sin que esa decisión pueda presumirse que sea inconstitucional, o sea, si adoptar o no este sistema, esta tercera vía propuesta por el elector, por no hacerlo, pueda presumirse que esa omisión, que no la hay, deba ser inconstitucional o inconvencional. Y bueno, finalmente, los planteamientos del recurrente relacionados con la falta de congruencia y exhaustividad resultaron inatendibles por constituir aspectos de legalidad que escapan del estudio del recurso de reconsideración. Y con base en lo que acabo de comentar en la ejecutoria, lo procedente que hizo la sala fue confirmar la sentencia dictada en el juicio ciudadano de la Sala Regional 308 diagonal 2020. Y como les anuncié, si bien esta sentencia fue votada por unanimidad de las y los integrantes de la Sala Superior, lo cierto es que se acompaña con el voto concurrente que formula la magistrada Janine Otálora Malasis y el magistrado Felipe de la Mata. Rapidísimo, ¿por qué votó concurrente el magistrado Felipe de la Mata? Bueno, pues el magistrado estuvo de acuerdo en confirmar la sentencia impugnada de manera sustancial porque no hay tiempo suficiente para realizar las reformas legales necesarias a fin de garantizar el derecho de las comunidades indígenas a elegir cargos mediante sistemas normativos internos en el actual proceso electoral del Estado de México. Y aclara que, contrario a lo sostenido en la sentencia, él está convencido que las comunidades indígenas sí pueden elegir cargos de representación popular, diputaciones e integrantes de ayuntamientos mediante sus propios sistemas normativos internos. Lo que, en su opinión, el legislador estatal debe regular la manera en cómo las comunidades podrán ejercer ese derecho para la próxima elección, porque existe base constitucional y convencional que así lo permite. Incluso, déjenme decirles que el magistrado de la Mata, en un ejercicio también de interpretación sistemática, funcional y progresiva de las normas constitucionales y convencionales que cita en su voto particular, concluye que existe el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar políticamente mediante sus prácticas tradicionales a través de dos formas. La primera, mediante la elección de sus autoridades internas, y la segunda, a través de la votación de auténticos representantes electos a través de sus prácticas tradicionales, a fin de tener presencia en los órganos del Estado, como pueden ser los ayuntamientos y los congresos locales. Y motiva su posicionamiento porque si la Constitución Federal, ¿no?, y los tratados reconocen a las comunidades indígenas el derecho a la participación política, este no debe interpretarse de manera limitada en el sentido de restringirlo al ámbito interno de la comunidad. Afirmando el magistrado de la Mata que de una interpretación progresiva y extensiva de este derecho debe significar la posibilidad de las comunidades de participar políticamente mediante la elección de auténticos representantes indígenas electos mediante los sistemas normativos internos a fin de integrar los órganos del Estado. Fíjense que incluso el magistrado realiza una interesante afirmación en el sentido de que si la nación mexicana tiene una composición pluricultural, esta se debe manifestar en todos los ámbitos del país, incluidos los órganos electos popularmente, ¿no?, sin limitar esa composición al ámbito interno de las comunidades indígenas. Y bueno, resalta la importancia de que las comunidades y pueblos indígenas tienen especial interés de exponer, ¿no?, ante estos órganos electos popularmente a través de auténticos representantes elegidos mediante sus sistemas normativos internos, las necesidades que tienen y que deben ser atendidas en el ámbito estatal y municipal. Convencido de que corresponde a las legislaturas estatales regular cómo es que las comunidades indígenas pueden elegir personas para integrar ayuntamientos y congresos con base en sus sistemas normativos. Y bueno, y en caso de no regularse, el magistrado sí advierte
que se actualiza una omisión que debe ser reparada, porque agrega en su teoría que es deber de todas las autoridades mexicanas, especialmente los congresos, de introducir, ¿no?, en el derecho interno del país la regulación específica para que las comunidades puedan ejercer su derecho de elegir representantes en los órganos estatales mediante sus propios sistemas normativos. Y concluye afirmando que en el Congreso del Estado de México, que nuestros diputados han dejado de regular ese tema de cómo las comunidades indígenas pueden elegir integrantes de los ayuntamientos y diputaciones. Es evidente que se actualiza para él la omisión legislativa alegada. Sin embargo, dado lo avanzado del proceso electoral en curso, considera que no es posible que el Congreso local del Estado pues, haga las adecuaciones en este momento en favor de las personas indígenas para esta elección, pero sí para las elecciones posteriores. Es un tema que está hermosísimo y queda el voto pues, para la reflexión. ¿Por qué votó concurrente la magistrada Janine Otálora? Este ya lo digo más rápido por razones de tiempo, ¿verdad, doctora Alma? Ahí vamos, ¿verdad? Adelante, magistrada, todavía. Gracias. La magistrada coincidió con la sentencia, sin embargo, consideró que era necesario rechazar cierta argumentación de la Sala Regional Toluca, quien, recordemos, sostuvo que conceder la tercera vía pretendida por el actor implicaría romper, ¿no?, con el esquema constitucional y legal del sistema de partidos y candidaturas independientes. Por lo que la magistrada estimó que la sentencia tuvo que haber puntualizado 3 temas. El primero, que los estados deben adoptar medidas positivas que tutelen la identidad de las minorías, así como los derechos de su cultura. Estas medidas en todo momento deben asegurar la supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas. En un segundo tema, ella dijo, se debe reconocer que existe un necesario y apremiante reconocimiento de los pueblos indígenas. El falso reconocimiento o su ausencia puede causar un daño, puede ser una forma de opresión, por lo que sin desconocer los derechos fundamentales, se debe ponderar la aplicación igualitaria de políticas públicas que guarden relación con sus prácticas. Y el tercer tema, que sí es constitucional y convencionalmente válido, que los órganos legislativos maximicen la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para conformar autoridades y órganos del Estado. Ella afirma que pues, sí corresponde a los órganos legislativos discutir, ¿no?, el posible mejoramiento del sistema de representación, por lo que la maximización de la autonomía de los pueblos indígenas no solo tiene un régimen especial de aplicación, acotado a sus autoridades internas y ancestrales. La magistrada en su voto indica que las autoridades estatales estamos en posibilidad de consultar, bueno, en este caso el legislativo está en posibilidad de consultar a las comunidades indígenas para analizar, ¿no?, la pertinencia de legislar para modificar la normativa electoral en la materia, de prever, ¿no?, un mecanismo mediante el cual los pueblos indígenas puedan contar con representantes electos en su ámbito de autonomía y libre determinación, a través de procedimientos culturalmente adecuados que atiendan a sus regímenes propios y cosmovisión particular, indicando que de esta forma se promueve la participación de estos grupos sociales a la integración de órganos del Estado para tomar parte de las decisiones que les afectan y que además les interesan. Y pone de ejemplo el caso del Estado de Oaxaca, ¿no?, como un referente de cómo el poder legislativo de esa entidad, a través de los años, ha buscado potenciar el reconocimiento de sus pueblos, atendiendo a sus particularidades. Incluso quiero destacar que también la magistrada Janine, de una interpretación extensiva y sistemática, así como teleológica, de los preceptos constitucionales y convencionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, concluye en la existencia de su derecho a estar representados mediante la elección de representantes electos mediante sus propios sistemas normativos.
Y finalmente quiero comentarles que en el voto de la magistrada se indica con claridad, si bien la Constitución Federal y las leyes establecen un mecanismo determinado, ¿no?, para la postulación de candidaturas de elección popular a partir de la postulación de partidos políticos y candidaturas independientes, lo cierto es que esas dos formas no impiden o prohíben que las autoridades estatales creen o pongan en marcha otras medidas que permitan a los pueblos y comunidades indígenas tener acceso a postulaciones a diversos cargos en condiciones de igualdad. Aquí es donde advierto la coincidencia en el criterio con lo razonado en la sentencia, porque además la magistrada Yanin es clara en su voto al reconocer cómo ella lo expresa, que si bien en principio no existe obligación, ¿no?, de implementar la vía propuesta por la parte recurrente y por lo tanto no se actualiza ninguna omisión legislativa, la Sala Superior tampoco advierte un impedimento constitucional o convencional para hacerlo. Y bueno, en ese sentido, pues esto es dicho propio, corresponderá a cada entidad federativa determinar con base en las necesidades de su ciudadanía si es viable o no la tercera vía propuesta por la parte actora. Hasta aquí dejaría mi participación, Alma, no sin antes agradecer de nueva cuenta la amable invitación y estoy a la orden por si existe alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Leticia Victoria Tavira. Pues hay algunos comentarios más que preguntas, mi estimada magistrada. Si me permite, le leeré algunos comentarios y para dar pie también a que usted haga su mensaje de cierre. Bueno, en este caso, Miguel González Madrid habla precisamente sobre el tema Oaxaca y lo importante del caso Yatama, que es otra vía por la cual debería de ser reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si quiera abundar algo sobre eso, magistrada. Adelante, Elmita, por favor. Adelante. Gracias. También tenemos el comentario de Jesús Lule, que habla sobre el caso del estado de Tlaxcala, en el que considera que hay una vía para acceder a la integración de ayuntamientos, que es la elección del 94, y presidencias de comunidad por sistemas normativos internos, que cuentan con derecho a integrar los cabildos municipales, pero que ciertamente debe señalarse que es uno de los pocos casos a nivel nacional en que existe una elección de cuarto nivel de gobierno. Y José Guadalupe Concepción Navarrete le comenta que también existen vías para tener acceso a la representación política. Lo que es cierto es que estas vías son conformadas por el sistema político de maneras distintas que los conducen a los gobiernos municipales, y no necesariamente esto les da un fácil acceso a las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Pues son comentarios, magistrada, con el compromiso de hacérselos llegar y de que tanto los comentarios como las preguntas pendientes en esta segunda etapa y en la primera etapa de su análisis de manera institucional por medio de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, se los haremos llegar a cada uno de nuestros asistentes y interesados. No sé si, magistrada, quisiera dar un mensaje de cierre antes de concluir la sesión. Claro que sí, con mucho gusto, Almita. Pues decir que desde luego el tema, ¿no?, de la representación indígena no está agotado, ¿no? Y precisamente la sentencia que comentamos en este taller, pues garantiza, ¿no?, la convivencia armónica de participación política de las comunidades indígenas para participar en las elecciones constitucionales de los ayuntamientos, si así lo desean, y a la vez garantizar su derecho de autodeterminación y autogobierno al interior de sus comunidades. Y como opinión propia puedo decir que en el caso del Estado de México, considero que pues todos los municipios con presencia indígena pues tienen derecho, ¿no?, a contar con representantes que integren el ayuntamiento.
De ahí la importancia de que cada entidad federativa, que cada legislatura de los estados, pues reflexione la pertinencia de la apertura de este tema en nuestros estados. Y pues agradecer de nueva cuenta la iniciativa de la Sala Superior de realizar este tipo de eventos, de talleres que nos fortalecen, que nos invitan a la reflexión, que nos ilustran, ¿no? Con estos riquísimos criterios que se emiten y sobre todo que lo enriquecen más con los votos concurrentes que puedan emitirse, ¿no? Porque en nada perjudica, esa es la naturaleza de un órgano colegiado, que una sentencia se enriquezca con otros criterios, porque después, justo para acciones afirmativas, pueden servir o bien como lineamientos para que el constituyente permanente o bien la legislatura de los estados puedan materializarlas en la ley. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerla con nosotros, querida magistrada, maestra Leticia Victoria Tavira. Muchas gracias por su estupendo análisis, su estupenda participación. Agradecemos la presencia de todas y todos nuestros asistentes. Y bueno, pues a nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Luis Vargas Valdés, así como de las magistradas y de los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les agradecen su presencia, su tiempo, su disposición y esperamos contar con ustedes en próximas ediciones de las actividades que realiza la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales. Gracias a todas y todos y muy buenas tardes.